Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a un seminario más de mi posgrado de Medicina de la Facultad de Medicina y Cirugía. Hoy tenemos el gusto de poder escuchar al doctor Félix Matadamas Martínez. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, colaborador de la doctora Adriana Moreno Rodríguez, integrante de nuestro núcleo académico. Doctor Félix, muchas gracias por aceptar la invitación. Le cedo cámara de micrófonos para que nos comparta parte de, de una de sus líneas de investigación y esperemos sea una charla muy productiva para todos los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. No lo escucho yo, no sé si sea un problema. Sí, se escucha, doctor y doctora. ¿Sí? ¿Ahora sí me escuchan? Muy bien. Pues antes que nada, pues quiero agradecer la invitación a este seminario. Para mí, en primera instancia, es un gusto poder platicar con ustedes, ya que pues yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAPO, entonces siempre es reconfortante pues estar con ustedes. Durante los últimos años he estado trabajando en la búsqueda de nuevos antiparasitarios. En esta ocasión les voy a platicar de un proyecto que tengo ya elaborado y lo titulo Caracterización de la actividad yardicida de una molécula híbrida del benzimidazol y la nitazoxanida. Este trabajo se desarrolló como parte de mi tesis doctoral en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y además en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional siglo XXI. No sé cómo sea la dinámica en su seminario, pero yo sugiero que me puedan hacer las preguntas cuando tengan interés, pueden levantar la mano o bien activar su micrófono. ¿Todos ven mi presentación? Sí, doctor. Ah, muy bien. Entonces, para empezar, les voy a hablar de este parásito que ha sido mi pasión durante algunos años. La giardiosis es una infección causada por el protozoario flagelado llamado Giardia intestinalis, con sinónimos Giardia duodenalis o Giardia lamblia. Como pueden observar en estas micrografías electrónicas de barrido, vean cómo este parásito tiene una morfología muy típica. Del lado izquierdo se observa la parte dorsal del parásito y del lado derecho la parte ventral. Esta parasitosis es considerada una zoonosis, tiene una amplia distribución mundial y afecta tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo. Actualmente se considera que Giardia intestinalis es una especie con al menos 8 genotipos, también conocidos como ensambles. El genotipo A su vez, tiene subgenotipos que va del genotipo 1 al 8 y el genotipo B, subgenotipos del 1 al 6. Ambos genotipos infectan a humanos y también han sido aislados en perros, de ahí la importancia de su papel como zoonosis. Por otro lado, el genotipo C y el D son aislados de perros, gatos, coyotes y lobos. El genotipo E aislado en borregos, cabras, cerdos. El genotipo F y G en gatos y ratas y el genotipo H en animales marinos. ¿Cuál es la situación en humanos? Pues se estima que a nivel mundial se reportan 280 millones de casos por año de esta parasitosis. En nuestro país, la giardiosis se ubica dentro de las principales 10 parasitosis, solo seguido de la amibiasis, que como saben es causada también por otro protozoario. La giardiosis tiene una prevalencia de un 20 a un 50%. Los estados más afectados, como pueden ver en el mapa, son los estados del sur de la República Mexicana, estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México. A pesar que en los últimos años ha habido una disminución en el número de casos, como se puede observar en la gráfica, tan solo en el 2018 se reportaron 11.631 casos, hubo una disminución de casos para el 2019 y para el 2020 y 2021, vean cómo se observa menor número de casos. Sin embargo, yo tendría ciertas reservas con estos valores, con estos reportes, ya que como saben, pues estábamos lidiando con una pandemia. Otra cosa que les quiero mencionar es de que nosotros hemos hecho estudios
estudios coproparasitoscópicos en niños que viven cerca del Nevado de Toluca, esto en el Estado de México, y por ejemplo, uno de estos estudios hemos analizado 196 muestras de infantes de 1 a 10 años y hemos encontrado 37% positivos para Giardia intestinales. Además, hemos encontrado coinfección con otros helmintos, sobre todo, por lo que nosotros sugerimos que es muy probable que haya subregistro de casos. ¿Cuál es la situación de la giardiosis en Oaxaca? Pues es el estado, uno de los estados que más reportan casos de giardia. Aquí les muestro los datos desde el 2018 al 2021. La giardiosis puede ser sintomática o asintomática. Dentro de los síntomas tenemos que hay diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal, fatiga, anorexia, vómitos, entre otros. La importancia epidemiológica de esta parasitosis pues radica que afecta principalmente a niños en edad escolar y preescolar, causando déficit en su crecimiento y desarrollo. Morfológicamente, el parásito presenta dos fases. Por un lado es la fase quística, que es la fase infectiva de diseminación y de resistencia. Por otro lado, el trofozoito, que es la fase vegetativa y es el causante de las manifestaciones clínicas. Morfológicamente, el trofozoito tiene una forma piriforme, una forma de pera, tiene una estructura conocida como disco ventral, también conocida como disco suctor o disco adhesivo, que se los muestro en color morado. Tiene una estructura conocida como cuerpo medio, que pareciera la sonrisa del parásito. Este es considerado un reservorio de microtúbulos. Además, tiene 4 pares de flagelos importantes en la movilidad del parásito en el lumen intestinal. Cabe mencionar que este parásito carece de organelos como el complejo de Golgi, la mitocondria. Se han reportado algunas estructuras como los mitosomas. Sin embargo, también la función y los componentes de estos organelos no se ha estudiado a detalle. En cambio, el quiste tiene una forma ovoide, como se puede observar, tiene una pared quística por sus siglas en inglés, CWP, Cis Wall Protein. Estas proteínas además tienen algunos carbohidratos como N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina. En su fase madura, el quiste tiene 4 núcleos y además tiene restos de los axonemas flagelares y del disco ventral. El ciclo de vida de este parásito inicia cuando el hospedero, en este caso el humano, ingiere alimentos o agua contaminados con el quiste. Posteriormente, por acción del pH y las enzimas gástricas, ocurre un reblandecimiento de la pared quística, se da el proceso de desenquistamiento, se liberan 2 trofozoitos por cada quiste. Estos trofozoitos se dividen por fisión binaria y además se adhieren al epitelio intestinal, como se puede observar en esta micrografía electrónica de barrido. Posteriormente, por acción del movimiento peristáltico, los trofozoitos son arrastrados del intestino delgado al intestino grueso, donde el parásito detecta una disminución de colesterol, incremento de sales biliares, cambios del pH, y este es un estímulo para que se dé el proceso de enquistamiento. Es así como los quistes son eliminados en la materia fecal y si contaminan agua y alimentos se reinicia el ciclo. El principal mecanismo patogénico de la giardiosis se debe al proceso de adherencia al epitelio intestinal. Vean cómo el parásito deja una huella en el epitelio causada por una presión física del disco ventral. Esto trae como consecuencia una atrofia y una reducción del tamaño de las microvellosidades. Hay daño a nivel de microvellosidades. Además, se sabe que hay un daño en proteínas como la F-actinina, la alfa-actinina, la cadena pesada de la miosina. Daña también uniones estrechas como las claudinas, la zona occludens, y esto pues se repercute en las manifestaciones clínicas como es la deficiencia de absorción de azúcares, grasa, vitaminas, entre otros. Durante la interacción del parásito con líneas celulares,
se ha observado que el parásito secreta una serie de moléculas, entre ellas el factor de elongación alfa, la enolasa, la arginina desaminasa, la ornitina carbamoiltransferasa, serimproteasas del tipo catepsina B y tenacinas. Cabe remarcar que 3 de estas proteínas, la enolasa, la ADI y la OCT, son proteínas metabólicas. ¿Qué se sabe con respecto a la inmunorregulación de este parásito y de las moléculas que secreta? Pues en particular, por ejemplo, la catepsina B se sabe que rompe uniones estrechas. Estas uniones estrechas permiten la unión célula-célula. Esto trae como consecuencia que haya una invasión de la microbiota bacteriana. Además, también la catepsina B se sabe que rompe la bilina, que es una proteína que al igual que la actina, pues forman las microvellosidades. Este daño importante en las uniones estrechas, pues además de que permite la invasión de bacterias, permite la hipersecreción de cloros que puede estar pues justificando a la diarrea aguda que se presenta. Por otro lado, la catepsina B también se sabe que por ser una serimproteasa, pues hidroliza, rompe citocinas e inmunoglobulinas, citocinas como la IL-8, que esta a su vez inhibe lo que es la quimiotaxis de los neutrófilos. Por otro lado, la ADI también se sabe que estimula células T para su proliferación y estimula células dendríticas para la proliferación de interleucina 12. Por medio de estudios de microscopía electrónica de barrido y de transmisión, pues se ha descrito a detalle la morfología del parásito, la ultraestructura. Como pueden observar en esta micrografía de barrido, pues se ve nítidamente el disco ventral, los 4 pares de flagelos. En cambio, por microscopía electrónica de transmisión, pues se hacen cortes del parásito a diferente nivel y podemos estudiar la organización de los axonomas flagelares dentro de los núcleos, el cuerpo medio, que ya les mencioné que es considerado un reservorio de microtúbulos, y además vesículas y algunos otros organelos intracelulares. Con respecto al diagnóstico, pues nos basamos del cuadro clínico, se hacen coproparasitoscópicos seriados. Es importante que sea una serie de mínimo 3, ya que la liberación de los quistes se da de forma intermitente, es decir, cada día no se libera la misma cantidad de los quistes. Se recomienda pues, hacer un examen en fresco o con Lugol para remarcar algunas estructuras del quiste. Por otro lado, también se hacen estudios de endoscopía y técnicas de biología molecular, como es la PCR y la RFLP-PCR. Permíteme un momento, por favor. ¿Qué significa RFLP-PCR? Pues es la reacción en cadena de la polimerasa con análisis de polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción. ¿En qué consiste? Pues primeramente necesitamos obtener el DNA del parásito, se hace la purificación de los quistes, o también ya hay kits comerciales que nos permiten obtener el DNA de la muestra. En este caso puede ser una muestra de materia fecal. ¿Y qué hacemos? Amplificamos una secuencia específica del parásito, en este caso es el gene de la beta-yardina, que aquí se los muestro el amplificado en un gel de agarosa y en un tamaño de 753 pares de bases. Posteriormente se hace una purificación de este fragmento y se hace un análisis de restricción con una endonucleasa específica que es la JAE3, y dependiendo del número de fragmentos cortados, liberados y el tamaño, pues podemos saber qué tipo de ensamble es. Aquí solamente yo les muestro 2 ejemplos del ensamble A y del ensamble B, pero de igual manera se tiene el perfil de los fragmentos del resto de los ensambles.
Esto es a nivel nada más de ensamble. Si queremos analizar, queremos llegar hasta el subensamble o subgenotipo, pues tenemos que hacer un estudio de secuenciación. El uso de agentes químicos terapéuticos es el principal método de control de esta parasitosis. El fármaco de elección es el metronidazol, es un derivado nitro. Sin embargo, este no ha sido 100% efectivo. Hay reporte de falla terapéutica que se debe en gran medida a que este fármaco presenta efectos secundarios tras su administración. El metronidazol es catalogado por la Federación de Drogas y Alimentos como mutagénico en bacterias y carcinogénico en ratas. Además de que ya hay la presencia de aislados clínicos resistentes a este fármaco. Alternativamente se ha usado el albendazol y la nitazoxanida. Sin embargo, de igual manera estos no han sido 100% efectivos. Algunos presentan ligeros efectos secundarios tras su administración y además se ha inducido cepas de Giardia en el laboratorio resistentes a este fármaco, a estos dos fármacos, y en particular nosotros recientemente tenemos un cultivo, un aislado clínico de Giardia resistente a la nitazoxanida, que es la segunda parte de la presentación que les voy a mostrar el día de hoy. Por todo lo anterior, pues se requiere de nuevas alternativas al tratamiento de la giardiosis. En este sentido, pues en la búsqueda de los nuevos agentes terapéuticos se tienen dos estrategias. Una es la actividad centrada, de arriba hacia abajo, y la otra, el objetivo centrado, de abajo hacia arriba. ¿En qué consisten estas dos estrategias? Con respecto a la actividad centrada, pues se diseñan y sintetizan las nuevas moléculas en el laboratorio. Posteriormente, se evalúa su actividad yardicida por un método in vitro y finalmente se identifica el blanco y su mecanismo de acción. Con respecto al objetivo centrado, pues se identifica un blanco por métodos computacionales. Este blanco, pues una de las características que tiene es de que siempre se busca que sea una proteína constitutiva, una proteína estructural del parásito, o bien alguna proteína que participe en una ruta metabólica importante y sobre todo que no esté dentro del hospedero para evitar algún detalle de toxicidad. Posteriormente, se diseñan y sintetizan las nuevas moléculas y finalmente se corrobora su actividad biológica. Yo les voy a platicar de mi experiencia con respecto a la actividad centrada y con la cual he trabajado con el grupo de investigación del doctor Rafael Castillo de la Facultad de Química de la UNAM y en el cual se diseñaron nuevas moléculas conocidas como CMC. Estas moléculas comparten en su estructura el anillo benzimidazólico que se los muestro en color azul, pero además tienen el grupo nitrotiazol, que es la parte, el grupo farmacóforo de la nitazoxanida. Otra de las características estructurales que tienen estas moléculas es que tienen un metiltío posición 2. En el caso de la molécula CMC19 y CMC20 tienen un grupo metilo en posición 1 que le permiten anclar al sustituyente nitrotiazol en posición 5, en el caso de CMC19, y en posición 6 en el caso de CMC20. Al evaluarse la actividad yardicida de estas moléculas por el método de cultivo, también conocido como el método de resiembra, pues ¿en qué consiste? Primero, pues los trofozoitos de la cepa de referencia WB, estos se cultivan en medio TYI-ST33, que es un medio selectivo para Giardia, que está complementado con suero de ternera a 10%. Los trofozoitos se incuban con diferentes concentraciones de los compuestos de interés y además se incluyen a los fármacos de referencia, el albendazol, el metronidazol y la nitazoxanida. Posteriormente, después de 48 horas de incubación, se toma un inóculo de 50 microlitros de los trofozoitos y se pasan a un medio fresco libre de fármaco. Nuevamente se incuban por 48 horas y finalmente se hace un conteo de los trofozoitos en un hemocitómetro, también conocido como cámara de Neubauer, y se hace un cálculo de la concentración inhibitoria 50, que es la concentración que se inhibe el 50% del crecimiento del parásito,
Esto mediante un análisis estadístico PROBE. Aquí les muestro los resultados de la actividad yardicida de las moléculas híbridas y los fármacos de referencia, expresados en concentración inhibitoria 50 en micromolar. Como pueden observar en rojo, pues las moléculas CMC12, 19 y 20 tuvieron una actividad yardicida superior al albendazol y al metronidazol y muy parecido a la de la nitazoxanida. Entonces, hasta aquí, pues, sabíamos que las tres moléculas tenían actividad yardicida in vitro, y para comenzar con la caracterización del mecanismo de acción, se seleccionó a una de las moléculas, que es la molécula CMC20, y se realizó un análisis proteómico en 2 dimensiones. ¿En qué consiste este estudio, este ensayo? Primeramente, después de la incubación de los parásitos con la molécula CMC20 y los controles, se hace una extracción de las proteínas utilizando amortiguadores que tienen urea, tiurea, sustancias desnaturalizantes. Esto con la finalidad de romper al parásito, liberar las proteínas intracelulares y obtener un extracto soluble de proteínas, un extracto total. Para hacer la primera dimensión, o también conocida como isoelectroenfoque, pues se utilizaron tiras de gradiente de pH de 4 al 12, estas tiras, perdón, de 4 a 7, estas tiras son tiras comerciales, ya las venden de la marca Biorad o de algún otro proveedor. Y recordemos que en este punto las proteínas se van a separar de acuerdo a su punto isoeléctrico. Cabe remarcar que cada proteína tiene un punto isoeléctrico en particular. Este es conocido como la primera dimensión. Posteriormente se hace una separación de las proteínas de acuerdo a su tamaño molecular. Esto se hace en geles prehechos ya comerciales, con un gradiente de poliacrilamida del 4 al 12%. Entonces, es así como tenemos los mapas proteómicos. Los geles se tiñeron con azul de Kumasi para evidenciar cada spot, cada punto que corresponde a una proteína. Esos geles se capturan con un fotodocumentador, se obtienen imágenes y esas imágenes se analizan por un análisis densitométrico, como pueden observarse en esta imagen. Aquí les muestro un punto con expresión diferencial. Finalmente se hace la selección de los spots con expresión diferencial y se mandan a secuenciar por espectrometría de masas. Aquí les muestro los resultados del análisis proteómico del extracto de proteínas de trofosoditos control en A y tratados con CMC20. En total se seleccionaron 20 spots, 20 puntos con cambios en la intensidad, 15 con disminución. Como pueden ver a simple vista, vean los puntos 6, 7, 8, se ve una disminución con respecto del control. 5 spots tuvieron una mayor expresión, vean el punto 2, el 17, pues es evidente el cambio en la intensidad en píxeles. 20 spots se cortaron de los geles y se mandaron a secuenciar por espectrometría de masas a la Universidad Complutense de Madrid, y aquí les muestro los resultados que tuvimos en este ensayo. CMC20 afectó principalmente la expresión de proteínas involucradas con el citoesqueleto, como son las proteínas asociadas a taxonemas, la alfa y la beta tubulina, la yardina y otras proteínas involucradas con el enquistamiento del parásito. Tomando como referencia estos datos, se inició con un análisis de cambios en la distribución de alfa y beta tubulina y además la confirmación de la inducción del enquistamiento mediante inmunofluorescencia indirecta. Para este ensayo, los trofosoditos sin tratamiento, tratados con la molécula CMC20, se fijaron con paraformaldehído. Posteriormente se utilizó una mezcla de tritón SDS para permeabilizar a las células
Para evitar sitios de inespecificidad del anticuerpo se utilizó albúmina sérica bovina, y como es una inmunofluorescencia indirecta, pues requerimos de anticuerpos primarios y anticuerpos secundarios. Los anticuerpos primarios que usamos fueron anticuerpos que nos reconocen a la alfa-tubulina, a modificaciones posttraduccionales de la alfa-tubulina. Recuerden que en el estudio proteómico vimos algunos spots que se veían afectados y correspondían a la tubulina. Entonces se decidió ampliar este estudio y utilizar diferentes anticuerpos. También se incluyó un anticuerpo que nos reconoce a la beta-tubulina, y para confirmar el proceso de enquistamiento, un anticuerpo que nos reconoce a la proteína CWP1, que solamente se sobreexpresa en una inducción del enquistamiento. Se utilizaron anticuerpos secundarios acoplados a fluoresceína y se observaron en un microscopio confocal. Aquí les muestro el esquema, solo para que vean de forma esquemática cómo se hace la inmunofluorescencia indirecta. Aquí les muestro ya las imágenes capturadas de los trofozoitos por medio de un microscopio confocal. En el panel superior izquierdo les muestro a los trofozoitos control, donde se observa una distribución de la alfa-tubulina en estructuras como el disco ventral, que ya les he platicado bastante de él, en los 4 pares de flagelos y además en la estructura del cuerpo medio. ¿Qué pasa con parásitos tratados con CMC20? Pues vean, hay un cambio morfológico importante, hay un redondeamiento de los parásitos, hay un acortamiento de los flagelos, también hay una internalización de los flagelos. Un marcaje muy parecido ocurrió cuando utilizamos el anticuerpo que reconoce a la alfa-tubulina acetilada. Con respecto a la alfa-tubulina tirosinada, vean nuevamente, ya no hay la presencia del cuerpo medio, hay acortamiento de los flagelos, al igual que con el anticuerpo que reconoce la beta-tubulina, no hay la presencia de cuerpo medio. Entonces, como sabemos, el cuerpo medio es considerado como un reservorio de microtúbulos. Por otro lado, observamos también que algunos de los parásitos se encontraban en proceso de enquistamiento, esto debido a la expresión de la proteína CWP1, tanto en vesículas como en la superficie del quiste. Sin embargo, vemos algunos quistes también con una morfología atípica. Por otro lado, se hizo un análisis de los cambios ultraestructurales inducidos por la molécula CMC20 en trofozoitos de Giardia mediante microscopía electrónica de barrido y de transmisión. Esto lo realicé como parte de una estancia de investigación en la Universidad Federal de Río de Janeiro, con el grupo de investigación del Dr. Vanderlei de Souza, que tiene amplia experiencia en la ultraestructura de parásitos. Aquí les muestro la metodología, tanto para la microscopía electrónica de transmisión como de barrido. No voy a dar muchos detalles por fines de tiempo, solo recordar que para una microscopía electrónica de barrido, pues vamos a analizar la topografía, el relieve del parásito. En cambio, para una microscopía electrónica de transmisión, pues tenemos que hacer cortes del parásito para analizar la ultraestructura interna. Entonces, aquí les muestro los resultados de microscopía electrónica de barrido de trofozoitos tratados con CMC20 y también el control. En el panel izquierdo están los trofozoitos control. Vean la parte ventral del parásito, donde no hay daño a nivel del disco ventral. Se observan los 4 pares de flagelos. La parte dorsal también está íntegra. ¿Qué pasa cuando incubamos al parásito con diferentes concentraciones de la molécula CMC20? Vean cómo hay la presencia de estas estructuras de ampollas, de estas protuberancias en la membrana. A mayor concentración ya vemos un daño importante en la membrana plasmática. Hay engrosamiento de los flagelos y además hay la presencia de quistes. Sin embargo, algunos de los quistes pues tienen un daño importante en la pared celular, perdón, en la pared quística. Por lo tanto, además tienen estructuras atípicas. Por lo tanto, nosotros sugerimos que estos quistes no son viables. Sin embargo, ese aspecto tendrá que ser evaluado posteriormente. Otra de las estructuras que nos enfocamos fue en el disco ventral, en el efecto que tenía la molécula
CMC20 en esta estructura, debido a que ya les mencioné su papel importante en la adherencia al epitelio intestinal. Para este tipo de microscopía, es un tipo de microscopía en la cual se retira previamente la membrana plasmática y después se analizan las preparaciones en el microscopio de barrido. Y sí, efectivamente, observamos que CMC20 afecta la organización del disco ventral. Si lo comparan, por ejemplo, con la organización del disco ventral del control, vean, hay un daño importante en esta estructura. Por lo que igual nosotros también sugerimos es de que al afectarse esta estructura, también se esté afectando la adherencia del parásito, aspecto que también no hemos desarrollado. Por otro lado, hicimos un análisis comparativo de lo que ya han reportado otros grupos de investigación sobre el efecto del albendazol en la morfología del trofozoito y de la nitazoxanida, y pues para nuestra sorpresa es de que CMC20 induce cambios morfológicos que se comparten con los inducidos por el albendazol, como puede ser el cambio morfológico que ya les mencioné, y además, si ven estas imágenes y las comparan con las que les mostré previamente, pues el efecto a nivel de la membrana plasmática es muy similar. Recordemos que la molécula CMC20 es una molécula híbrida entre el anillo que tiene el anillo benzimidazólico, que se comparte con el albendazol, y además tiene el sustituyente nitrotiazol, que es una parte importante de la nitazoxanida. Con respecto a los estudios de microscopía electrónica de transmisión, aquí les muestro un corte transversal, y se describe, se ve nítidamente el disco ventral, la organización de los axonemas dentro de los núcleos. Se observa nítida la parte dorsal y ventral del parásito. Esa nada más es una magnificación de la organización de los axonemas. ¿Qué pasa en trofozoitos tratados con la molécula CMC20? Pues vean, hay una intensa vacuolización, hay la presencia de estos cuerpos laminares, o también conocidos como cuerpos mielínicos, que han sido reportados en un proceso de autofagia en Giardia. Otra cosa que observamos, hay una condensación de la cromatina, que se las muestro con flechas moradas. Nuevamente observamos la presencia de cuerpos laminares. En otro corte, nuevamente, la presencia de estas estructuras reportadas en proceso de autofagia en Giardia. Confirmamos cómo es que cambia la circunferencia de los flagelos. En otro campo observamos la internalización de los flagelos. Y a mayor concentración vemos un daño importante en la membrana celular, pierde esa continuidad. Incluso ya se ve el contenido intracelular, sale del interior de la célula. Estos cambios morfológicos, la presencia de ampollas, la intensa vacuolización, la condensación de la cromatina, sugerían que el parásito estaba en un proceso de apoptosis. Para realizar este estudio, pues hicimos una caracterización del proceso apoptótico en trofozoitos de Giardia tratados con CMC20. Utilizamos dos de las metodologías que ya han sido ampliamente reportadas para estudiar apoptosis. Una de ellas es la externalización de la fosfatidilcerina, utilizando el kit, un kit también con yoduro de propidio, y se analizaron por inmunofluorescencia y por citometría de flujo. Por otro lado, hicimos la técnica de degradación de DNA para analizar el patrón de degradación en escalera en un gel de agarosa al 2%. Y les muestro los resultados de inmunofluorescencia. Como se puede observar en el panel superior, pues CMC20, en trofozoitos tratados con CMC20 se observa una externalización de la fosfatidilcerina. Además, se hizo un conteo de las diferentes poblaciones celulares y podemos ver cómo hay un incremento de células en apoptosis temprana, en apoptosis tardía, con respecto al control. Otras células también se encontraban en necrosis. Con estos resultados, pues vemos que efectivamente hay una inducción
de la apoptosis del parásito después del tratamiento. Con respecto a la degradación del DNA, en escalera solamente observamos una degradación en trofosoditos tratados con CMC20 con un tamaño de 700 pares de bases. Sin embargo, este patrón de degradación en escalera no es el mismo reportado por ejemplo, en células eucariontes, en donde se observa, o teníamos que observar, el perfil de degradación, como se observa en la figura con el número 2, con fragmentos de 200 pares de bases. Al no cumplir con todas estas características bioquímicas, sobre todo morfológicas de la apoptosis, en Giardia, y recordemos que Giardia no tiene mitocondria, no se han reportado caspasas de tipo 3, 9, etcétera. Entonces, se le ha dado el nombre de una muerte celular parecida a apoptosis, o en inglés, apoptosis-like. Finalmente, hicimos la evaluación de la actividad yardicida de la molécula CMC20 en un modelo murino. En este ensayo utilizamos ratones Valp-C, los cuales fueron infectados con 1000 quistes de Giardia muris, es una especie específica de estos roedores. Posteriormente, se hizo al día 7º y 8º postinfección, se hizo una administración intragástrica de 100 miligramos por kilogramo de peso de la molécula CMC20 y además incluyó como control el albendazol, por otro lado. Como control negativo tenemos ratones infectados sin tratamiento. Se hizo una recolección de las heces desde el 3er día postinfección hasta el 35 día. Los quistes se purificaron en un colchón de sacarosa y se cuantificaron. Aquí les muestro una cinética de liberación de quistes en ratones Valp-C infectados con Giardia muris y tratados con la molécula CMC20 y albendazol. Nuestro control de infección es la línea azul. Vean cómo es la cinética de liberación de quistes en nuestro control. Se dejan de liberar los quistes al 29 día postinfección. Se presenta un fenómeno de intermitencia que les mencioné que era característico en Giardia. ¿Qué pasa cuando los ratones se les administró el compuesto CMC20 al día 7º y 8º? Vean cómo inmediatamente tras su administración hay una disminución de la liberación de quistes, se presenta el fenómeno de intermitencia, pero se dejan de liberar los quistes al 22 días posinfección. Un fenómeno muy semejante ocurrió cuando a los ratones, que es la línea verde, se les administró el albendazol. Entonces, aquí, hasta este punto, pues sabemos que la molécula CMC20 tiene actividad yardicida tanto in vivo como in vitro. Las conclusiones de hasta este punto es de que CMC20 altera la ultraestructura del parásito e induce su enquistamiento. El efecto a nivel ultraestructural inducido por CMC20 es similar al reportado por la nitazoxanida y el albendazol en Giardia. Además, CMC20 induce en Giardia muerte celular parecida a apoptosis y autofagia. La actividad yardicida in vivo de CMC20 es similar a la mostrada por el albendazol. Y bueno, no sé si tengan dudas hasta este punto, antes de que yo empiece con la segunda parte de la plática que tengo contemplada. Una pregunta, doctor. En el caso de cuando hizo la prueba para el DNA de escalera, la degradación de DNA, ¿es posible, a lo mejor es una pregunta muy técnica, disculpe, es posible que el tratamiento, bueno, pues sí, el tratamiento al que sometió al parásito, es decir, no haya sido suficiente para que se obtuviera degradación a nivel de DNA y por lo que estaba solamente entrando a apoptosis, tal vez no se obtuvo mayor bandeo como lo mostró en Yurka? Sí, lo que se sabe es de que Giardia en principio tiene pues dos núcleos y además la organización de los nucleosomas y de estas proteínas de las histonas pues no se ha descrito bien a detalle. Entonces,
hay otros grupos de investigación que también no han conseguido este patrón en escalera, incluso pues no se sabe bien todo el proceso, la caracterización del proceso de apoptosis en Yardi. Entonces, nosotros utilizamos diferentes concentraciones de esta molécula y hasta el momento pues no hemos tenido ese perfil de degradación en escalera como normalmente se muestra en otro tipo de células. Entonces, no sé si con el paso del tiempo y ya con nuevas metodologías pues se pueda analizar pues a mayor nivel, pero hasta el momento pues nosotros no hemos conseguido ese perfil en escalera. Y sí lo hemos analizado por extracciones fenolcloroformo, extracciones fenólicas, también hemos hecho alguna extracción con kit, entonces no hemos tenido éxito en cuanto al patrón típico. Otra cosa también que hicimos y pues que no tuvimos éxito fue el ensayo de túnel. Entonces, por ahí también yo creo que la organización a nivel molecular del núcleo pues tiene algunos detalles que no nos permiten ver que todas las técnicas bioquímicas de la apoptosis pues se cumplan como un requisito. Así es, porque la expresión o la translocación de fosfatidilcerina. ¿Y qué pasó? Ni me dijeron nada del carro la vez pasada. Gracias, doctor. ¿Lo trajiste? ¿Trajiste mi carro? Sí, pues nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dos preguntas. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la molécula afecta la estructura del parásito? Y otra, si esta molécula afecta al quiste directamente. Sí, el mecanismo de acción que sabemos y que hemos estudiado es de que afecta principalmente a las proteínas estructurales del citoesqueleto, en particular a las tubulinas. Entonces, hay también un estudio que estamos desarrollando en el cual, por medio de estudios in silico, estamos viendo la posible unión de esta molécula con la estructura tridimensional de la alfa y beta tubulina. Por otro lado, pues no hemos hecho la evaluación directa del efecto de la molécula CMC20 sobre quistes. Sin embargo, pues para nosotros fue de interés ver que pues tenemos una molécula que induce el enquistamiento y por medio de técnicas de microscopía pues vemos que estos quistes no son viables. Sin embargo, sí es muy buen cuestionamiento el tratar de evaluar el efecto del quiste el efecto de CMC20 directamente en el quiste. Sin embargo, no tenemos ese dato hasta el momento. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿O sigo con la segunda parte de la presentación? Adelante, doctor. Sí, entonces como les mencioné, pues nosotros en el laboratorio hemos también explorado un poco pues las cuestiones de resistencias en el parásito. Se ha hablado mucho de la resistencia bacteriana, pero hasta el momento pues se ha dejado de forma secundaria pues que hay cepas de Giardia y de algunos otros parásitos pues resistentes a los fármacos de referencia, como ya se los mencioné. Aquí les voy a mencionar el caso de un aislado clínico resistente a la nitazoxanida. Este aislado clínico, pues, ¿de dónde surge? Pues llega a un paciente de 9 años con dolor abdominal crónico, con intolerancia a la lactosa, al servicio de gastroenterología del Instituto Nacional de Pediatría. Se le da nitazoxanida a una dosis de 7.5 miligramos por kilogramo de peso por 12 horas en 3 días y pues la niña no respondió al tratamiento. Posteriormente
regresa al servicio de gastroenterología, se le hace una biopsia duodenal. Este tejido se analiza en histología, se hacen tinciones de azul de toluidina y técnicas de microscopía electrónica de transmisión. Y pues, ¿qué es lo que se encontró? Es de que el trofozoito se encontraba atravesando la barrera epitelial. Cabe mencionar que Giardia no es invasiva, como les mencioné en la patogenia de este parásito, pues se adhiere al epitelio intestinal y es ahí donde está causando el efecto. Sin embargo, pues en estos cortes vemos como el parásito atraviesa la barrera basal. Entonces, de ahí nos llamó la atención este aislado. Este parásito se pudo axenizar, es decir, se pudo mantener en cultivo. Esto se realizó en el Instituto Nacional de Pediatría con el doctor Gabriel López, y una vez que nosotros ya teníamos el cultivo del parásito, pues comenzamos con la caracterización de la susceptibilidad del aislado clínico, le llamamos N1 y NP, a la nitazoxanida, y su adherencia a células CACO2. Las células CACO2 son células de carcinoma de colon que bajo ciertas condiciones se puede tener un fenotipo de epitelio intestinal. Aquí les muestro la metodología. Se utilizaron los trofozoitos de la cepa WB como referencia y el del aislado N1 y NP. Por un lado, se hizo la caracterización de la susceptibilidad por el método de subcultivo, que ya se los platiqué. Se utilizó los fármacos de referencia, albendazol, metronidazol y nitazoxanida. Posteriormente se hizo una caracterización de la morfología del parásito mediante microscopía electrónica de barrido. También analizamos la curva de crecimiento y se hizo una genotipificación para saber qué tipo de genotipo y subgenotipo se trataba. Por otro lado, debido a la evidencia que tenemos del estudio clínico en el cual pues, el parásito atravesaba la barrera epitelial, pues se hizo un análisis de la interacción de este con las células CACO2. Se analizaron las monocapas por inmunofluorescencia. Además, determinó la adherencia del parásito a estas monocapas. Y finalmente se hizo un análisis del secretoma, qué es lo que está el parásito secretando después de la interacción con la línea celular CACO2. Para iniciar, pues se hizo el método de subcultivo, se determinó la susceptibilidad in vitro de la cepa WB y aislado N1 y NP a los fármacos de referencia, nitazoxanida, metronidazol y albendazol. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues es que efectivamente el aislado N1 y NP tenía valores de concentración inhibitoria 50, fue 94 veces, los valores de 650 de N1 y NP para la nitazoxanida y el albendazol fueron de 94 veces y 7.4 veces superiores a los presentados por la cepa WB. Entonces, aquí, a este punto, pues ya sabemos que el aislado N1 y NP, pues es resistente a la nitazoxanida, tanto in vitro como in vivo. Se hizo el análisis de genotipificación del aislado por medio de la técnica de RFLP-PCR, que ya se las describí anteriormente. Se obtuvo se amplificó el gene de la beta-yardina con un tamaño de 753 pares de bases. Se hizo el análisis de restricción, se comparó con la cepa WB. Entonces sabemos pues, que el aislado tiene un genotipo A y para llegar al subgenotipo pues, se hizo una secuenciación. Finalmente, ya sabemos que el aislado N1 y NP es un genotipo A, subgenotipo 1. Esto no es de extrañar porque se sabe que también la especie con genotipo A1 es la que circula mayormente en la población mexicana. Algo que nos llamó la atención cuando teníamos el cultivo in vitro es de que el parásito se veía de mayor tamaño.
Entonces, para poder hacer una caracterización de la morfología y también de las dimensiones del disco ventral en sí de todo el parásito, hicimos un análisis de microscopía electrónica de barrido y encontramos que efectivamente el aislado N1 y NP tiene mayor tamaño con respecto a la cepa de referencia. Pero la curva de crecimiento de la cepa W es mejor, crece mejor la cepa W que el aislado N1 y NP. Esto cuando se hizo la curva de crecimiento. Aquí les muestro la metodología de los ensayos de adherencia de la cepa W y el aislado N1 y NP y el efecto sobre las monocapas de células CACO2. ¿Cómo se hace esto? Primero necesitamos tener monocapas de células CACO en cajitas de Petri de 3 centímetros de diámetro, se colocan cubreobjetos previamente esterilizados, posteriormente se agrega un componente de la matriz extracelular, que es el colágeno, para favorecer la formación de las monocapas, se agregan la línea celular CACO2 y después de 28 días de cultivo se obtienen monocapas como las que se observan en la imagen. Estas monocapas, ya que sabemos que están íntegras, se hace la incubación con los diferentes trofosoditos de la cepa W y del aislado N1 y NP. Al término de 2 horas y media de interacción, se obtienen los sobrenadantes, en los cuales se analiza el porcentaje de adherencia, porque en esos sobrenadantes también van los parásitos que no se adhirieron, pero además hacemos la separación de los parásitos y hacemos un análisis de la secreción en geles 2D, como les mencioné en el estudio proteómico. Para analizar el efecto de la cepa W y del aislado N1 y NP en las monocapas, pues se hace una técnica de inmunofluorescencia donde marcamos a la actina de las células con faloidina rodaminada, marcamos al parásito con un anticuerpo específico que es la 7.2 alfa yardina y además utilizamos al DAPI, que es una molécula fluorescente que se intercala en el DNA y podemos ver el núcleo de las células. ¿Qué es lo que, con respecto a los resultados de adherencia? Pues sabemos que el aislado N1 y NP es 2 veces más adherente que la cepa W. A pesar de que crece menos en la curva de crecimiento, pues lo que vemos es de que es más adherente ya en un modelo con monocapas de célula CACO2. Y aquí les muestro los resultados del efecto del aislado N1 y NP y CACO sobre monocapas de células CACO. En el panel izquierdo les muestro el marcaje de la actina, en el centro el marcaje de los núcleos y con el anticuerpo 7.2 alfa yardina pudimos marcar al parásito. En el panel derecho se observa una superposición de las 3 imágenes anteriores. ¿Qué es lo que observamos? Pues, como pueden observar, hay una redistribución de la actina. Es más evidente en la interacción del aislado N1 y NP con respecto a la cepa W. Además, vean esta presencia de núcleos enormes. Hay daño importante en las monocapas. Entonces, todo esto también pudiera estar explicando pues el efecto que también ya se había visto en la clínica cuando se hizo la endoscopía de la niña y se veía que el parásito atravesaba la barrera epitelial. Entonces, finalmente lo que hicimos fue analizar las proteínas que el parásito está secretando después de la interacción mediante un análisis en 2 dimensiones. Entonces, aquí están el análisis de pues, proteómico de las proteínas secretadas. Se hizo en gradientes con pH del 4 al 7% y en total pues se identificaron 10 spots con expresión diferencial. Se sabe 8 hay con aumento y 2 con disminución. Vean, por ejemplo, el spot
2, el 7, es evidente que hay una mayor secreción de estos spots. Con respecto al control, se hizo una identificación de estos spots por espectrometría de masas y pues encontramos que se ve una mayor expresión de proteínas tipo tenasina, la enolasa, la catepsina B. Hay una menor secreción de la fructosa 1,6-bifosfato. Estas proteínas, en particular, pues la catepsina B, como les mencioné en la patogenia de la giardiosis, pues juega un papel importante en la inmunorregulación, ya que pues se sabe que rompe uniones estrechas, ocasiona un daño importante en las microvellosidades, entre otras y finalmente, pues como tenemos este aislado clínico resistente a la nitazoxanida, pero también tenemos moléculas híbridas con potencial actividad yardicida, pues hicimos la evaluación de la actividad de las moléculas híbridas y fármacos de referencia contra la cepa WB, que es nuestra referencia, y el aislado N1 y NP, que ya sabemos que es resistente a la nitazoxanida. Con respecto al aislado N1 y NP, pues MS20 fue 12 veces más activo que el albendazol. Como pueden observar con los valores expresados en 650, fue 36 veces más activo que el metronidazol y 61 veces más activo que la nitazoxanida. Esto empleando el método de subcultivo. Entonces, pues no todo está perdido. Tenemos, a pesar de que hay cepas que están circulando resistentes a los diferentes fármacos de referencia, pues también tenemos moléculas con actividad yardicida contra estos parásitos. Como la conclusión de esta presentación es de que el aislado N1 y NP fue 94 veces más susceptibles a la nitazoxanida, menos susceptible a la nitazoxanida en comparación con la cepa WB, de ahí la resistencia que les menciono. El aislado N1 y NP presentó mayor capacidad de adherencia a las células CACO2. En la interacción del aislado N1 y NP con células CACO2 se observa daño en las monocapas y una redistribución de actina. Además, se observaron cambios en el secretoma del aislado N1 y NP en interacción con células CACO2 con respecto a la cepa WB, con un aumento en la secreción de catepsina B, tenasina y enolasa. Y por último, me queda por agradecer a diferentes doctores que han participado en este proyecto, al doctor Rafael Castillo de la Facultad de Química de la UNAM. Ellos se encargan de hacer la síntesis de estas y la caracterización de estas nuevas moléculas, al grupo de investigación del doctor Vanderlei de Souza de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ya que con ellos hice el análisis ultraestructural a nivel de microscopía electrónica de barrido y de transmisión, a la doctora Karina Chávez, por su experiencia en el manejo del citómetro de flujo, al doctor Benjamín Noguera, también que nos apoyó con el ensayo in vivo de este estudio, a la doctora Lilian Yepes, ella tiene amplia experiencia en el cultivo in vitro y en la evaluación de nuevas moléculas contra Giardia, al doctor Gabriel López, quien fue que nos proporcionó el cultivo de Giardia resistente a la nitazoxanida, y a la doctora Viviana Chávez del Laboratorio de Infectómica y Patogénesis Molecular, que también apoyó en esta investigación en el estudio de la microscopía electrónica de barriga del trofozoito resistente a la nitazoxanida. Y yo nada más me queda ponerles esta frase que en lo particular me gusta mucho porque es el parásito que más cariño le ha agarrado con respecto al tiempo y ha sido pues un modelo para estudiar nuevas moléculas con actividad yardicida, tanto in vitro como in vivo.